Un saludo cordial, como siempre, a nuestros distinguidos amigos de la clase política regional y a la amplia ciudadanía que sintoniza cada fin de semana y en los programas de repetición nuestro programa de análisis económicos y políticos para la región, Poder y Desarrollo Regional. Queremos, como siempre, resaltar este hecho de que además de la clase política con la que estamos en contacto, siempre los tenemos acá en entrevistas, han hecho un gran debut en nuestras elecciones regionales y locales. Además de ello, llegamos a la amplia ciudadanía, mujeres y varones de nuestra gran región Cusco, porque este programa se conoce, se ve en casi todas las provincias de la gran región del Cusco, a través de estaciones locales televisivas y también algunas emisoras radiales. A través de estaciones televisivas, este programa se escucha, se ve en Quillabamba, Calca, Urubamba, Sicuani, Yanaoca, Espinar y Chumbivilcas. A través de las señales de emisoras, especialmente llegamos a Chumbivilcas, a Comayo, Paruro, Quispicanchis y Anta. Por lo tanto, tenemos ese carácter regional gracias a esa acogida que los empresarios locales de emisoras, teleemisoras y estaciones radiales han aquilatado, han valorado este programa, y para nosotros, por lo tanto, es una gran satisfacción saber que contamos con la preferencia, con la sintonía de nuestros hermanos, nuestros paisanos de las 13 provincias de la gran región del Cusco. Sin duda, siempre seremos gratos en reiterar nuestro agradecimiento al periodista Washington Alosilla Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa a este programa y otras de repetición, especialmente los domingos de 2 a 3 de la tarde. Este es un programa totalmente gratuito en el sentido de que no somos periodistas y emitimos programas de análisis económicos y políticos en el firme compromiso con nuestro sistema democrático y nuestra economía social de mercado. En tal sentido, siempre he señalado, es nuestra contribución a justamente lograr generar formación e información en ciudadanía democrática, en generar información y análisis sobre lo que significa defender también una economía de mercado, en el sentido de que tienen que ser los individuos, las personas, quienes deciden qué quieren comprar, qué quieren consumir y qué quieren intercambiar. Esto sin duda dentro de un marco de reglas de juego en la que tenemos que actuar de una manera válida. No podemos aceptar actitudes o comportamientos, tanto como consumidor como productor, que estén fuera de las normas, fuera de lo ético, y en tal sentido siempre hemos señalado de que en medio de la amplia libertad con que los agentes económicos, los individuos, las personas deben decidir la asignación de sus recursos, en medio
de todo eso, de esa defensa y fortalecimiento, tenemos que reconocer que tienen que haber reglas de juego para que esas decisiones libres se realicen de una manera totalmente beneficiosa, de una manera mutuamente beneficiosa, toda vez de que los mercados significan transacciones entre compradores y vendedores o entre ofertantes y demandantes. El resultado de esas transacciones tienen que ser positivas, beneficiosas, mutuas, expresión de la libertad, y para ello hay que observar ciertas reglas de juego, las mismas que sí es cierto que las debe dar el Estado. Por ejemplo, proteger la propiedad privada, proteger que circule moneda verdadera, moneda firme, combatir sin duda toda forma de poder en el mercado, hacer regulaciones, generar competencia, velar porque los contratos se cumplan, velar porque las deudas se paguen, un conjunto elemental de reglas de juego sin las cuales las transacciones que realizan las personas, los agentes económicos, no serían necesariamente generadores de riqueza, de bienestar y de estabilidad social. Muy bien, quiero empezar mi análisis con lo anunciado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, entidad que ya señaló que en el mes de enero del presente año 2015, nuestra economía, el Producto Bruto Interno de nuestra economía, creció 1.68%. ¿Cuánto se estimó que debía crecer? 2.1%. O sea que los estimados no se han cumplido. Lo que quiere decir de que todavía tenemos que ser muy objetivos al señalar de que el proceso de desaceleración de nuestro crecimiento económico continúa. Inmediatamente de conocer esta cifra de 1.68, las autoridades económicas de nuestro país, especialmente el Banco Central de Reserva, ha hecho un primer reajuste de sus expectativas de crecimiento económico para este año. Se creía que podíamos crecer 5%, ahora se ha reajustado este crecimiento a 4.2%. Ojalá que se cumpla el pronóstico, todos quisiéramos, pero no es un tema de voluntad, no es un tema simplemente de actuar como brujo, como adivino. El año pasado hemos crecido 2.23%, crecer 4% ya significa, por lo menos, iniciar un proceso de recuperación de nuestra senda del crecimiento. Tendremos que esperar los datos para los siguientes meses, recordando siempre de que, dado la forma de hacer seguimiento a la actividad económica, hacer medición de la actividad económica de nuestro país, hay un sistema, hay una tecnología, hay una red establecida nacionalmente, hay selección de empresas privadas, empresas públicas, hay algunos sectores estratégicos a quienes hay que hacer seguimiento. Dado ese sistema de captar información, de hacer seguimiento a la actividad económica, nuestro Instituto Nacional de Estadística e Informática tarda 45 días en dar la cifra de crecimiento de un determinado periodo. En el caso de enero, por ejemplo, luego del 15 de marzo recién hemos tenido la publicación de ese crecimiento. Ahora tenemos que esperar al 15 de abril, que son los aproximadamente 45 días, para conocer el crecimiento económico del mes de febrero. De lo que se empiece a observar, especialmente el primer trimestre, o sea, hasta conocer el resultado del comportamiento económico de nuestro país en el mes de marzo, ¿no? Conociendo esas tres cifras, esos 3 meses, ya podrían haber aproximaciones un poco más realistas en los pronósticos del crecimiento de nuestra economía. Como siempre, estamos señalando de que, dado que somos una economía abierta y dado que nuestros grandes mercados han entrado en problemas, es que se produce menos, es que se ha producido la desaceleración económica. Porque son las exportaciones las que jalan la locomotora de nuestra economía. Es la locomotora que jala nuestra economía. Y entonces,
Si vendemos menos, producimos menos. Si producimos menos, damos menos empleo. Si producimos menos, se recauda menos impuestos y la capacidad de gasto del Estado sin duda disminuye. Frente a esto, lo que queda es revisar nuestra estructura productiva y especialmente nuestra capacidad de producción, nuestra productividad y nuestra competitividad. No es cierto ese debate de decir de que, miren, por ser una economía abierta, estamos mal. Lo que tenemos que hacer es priorizar el mercado interno. Ese tipo de razonamientos ya no tienen asidero, no son sostenibles, no es cierto. Y muchos inmediatamente agarran, por ejemplo, al sector agricultura para decir de que fomentemos y fortalezcamos la producción agraria. Allí voy a analizar de manera rápida este caso. Primero, nuestro país nunca ha sido un país agrario, nunca. Porque quienes tienen datos de la superficie de territorio que compone nuestro país, la superficie agropecuaria es muy pequeña, si no me equivoco, menos del 6%, del cual más de la mitad son bosques y pastos, pero pastos de altura, pastos de cerro, y lo que queda es superficie para producir o para generar agricultura, para siembra. Estamos hablando de menos de 3%. Con esa extensión de terrenos es difícil creer que podemos producir bastante. Y más aún creer que de eso podemos empezar a vivir y con eso a desarrollarnos. Ese es un problema concreto. No podemos decir, somos agrarios, no lo somos. Que impulsemos el agro para que sea una nueva estrategia de crecimiento no es viable, no hay mucho espacio. Y aun cuando falta mejorar la eficiencia en la producción agraria, nuestros productores están produciendo, están sembrando todo lo que se puede, cada vez en las mejores condiciones, cada vez con apoyo de proyectos de irrigación, por ejemplo, que están en marcha en el país en todo momento. Nadie podría decir de que esa pequeña agricultura o la pequeña extensión de laboreo agrícola para el cual tenemos terrenos o está descuidada o está sin utilizarse. No, no es así. Tenemos producción agropecuaria, tenemos actividad agropecuaria, tenemos productores agropecuarios y ahí vemos todo lo que nos abastece. Pero todo eso no alcanza para la demanda de alimentos de 30 millones de peruanos. Y gran parte de esa producción, algunas tiene muy buena demanda en el exterior. Ese es el caso, por ejemplo, de los productos de exportación. Estamos hablando de palta, limones, frutas, páprica, etc. Entonces, nadie puede decir de que algo que puede llevarnos al progreso, al desarrollo, incluso hablan de seguridad alimentaria, ¿no? ¿Se está descuidando o no se hace? Ahí está nuestra labor agropecuaria, nuestros productores, sus resultados. Hay que seguirle dando el impulso, el apoyo, por supuesto, que además no solo es pues este tema de capacitación productiva, nueva tecnología, ¿no? Es también, por favor, tener servicios de agua, de luz, tener carreteras, bajarle los costos de transacción, organizarlo, este asunto de la organización para que luego, de manera agrupada, de manera organizada en redes productivas, puedan capacitarse, informarse, tecnificarse. Todo eso es cierto que tenemos que hacer, se está haciendo, pero no alcanza para vivir, para producir todo lo que quisiéramos y más aún para luego incluso tener excedentes y vender y con eso financiar nuestro desarrollo. O sea, es un absurdo en términos de el poco espacio de laboreo que podemos tener y respecto a otras vocaciones de especialmente existencia de recursos
preexistencia de recursos en nuestro país. Ese es el caso, por ejemplo, de la minería. Nuestro país lo que es minero, o sea, una gran extensión de nuestro territorio, lo que tiene es riqueza en minerales, lo que tiene es riqueza es un problema de buscar, ¿no? En petróleo, en gas. Pero en minerales, una gran extensión ya comprobada de yacimientos minerales que tenemos. Y la minería, la actividad minera, voy a hablar, por ejemplo, de la actividad minera formal. Las grandes empresas que cumplen las leyes, pagan impuestos, respetan derechos laborales y de cuyos impuestos, por ejemplo, hay canon minero, dan demasiados beneficios al país. Es la caja chica del país, ¿no? Primero son se podría decir, los aportantes de una gran parte de nuestro presupuesto en impuestos. Nos traen una gran cantidad de divisas que necesitamos para comprar lo que no producimos, o lo que es preferible comprar en vez de producir ineficientemente en el interior. Entonces, este tema de la crisis en muchos genera estos debates, pero hay que tener información, hay que tener buenos análisis. Las ideas que valen son las que sean sostenibles, viables, y para eso, por favor, hay que hablar con seriedad, con información, con análisis, porque hay muchos que hablan con puro ideología, o sea, se imaginan en su cabeza, ¿no?, cómo serían las cosas, cómo podríamos actuar de mejor manera, pero no tienen idea de la realidad, no conocen la realidad, y por lo tanto esas ideas que parecen bonitas en el cerebro, en la cabeza, ¿no?, simplemente son eso, ideas que no sirven para nada porque no pueden aplicarse. Y no pueden aplicarse porque trasladado a la realidad simplemente no son ciertos, no son válidos, no son viables. En ese terreno es un poco la discusión que se hace contra la gente que tiene más ideología que información, que viabilidad en sus análisis y propuestas. En el terreno de las palabras muchas veces hay cosas que parecen bonitas y rápidamente se irradian y rápidamente pueden tener acogida. Pero cuando bajamos esa idea para implementarlo, para ver si efectivamente podemos hacer de eso una realidad, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la realidad tiene condiciones distintas. O en la realidad no es cierto que existen ciertos supuestos, ciertos recursos que se cree cuando solamente lo hablamos, lo decimos o lo traducimos en ideas o iniciativas. Muchas de esas ideas o de ideologías además son un poquito falsas constatadas con la realidad. Entonces, retomemos el tema. Hay que apoyar nuestro ahorro, hay que apoyarlo. Se está haciendo. Entre uno y otro gobierno, con más fuerza, menos fuerza, con énfasis en una u otra cosa, sí es cierto. Pero nunca va a alcanzar para creer que podemos ser un país básicamente agrícola y vivir de eso y promover nuestro desarrollo en eso. Un pequeño ejemplo que algunas veces ya en este programa lo he señalado es el caso de la producción del trigo. El trigo es un insumo básico para alimentos. El pan, el fideo, los tallarines, además de otros productos. Pero el trigo es un insumo básico de una gran cantidad de opciones alimentarias que necesitamos. La producción de trigo de nuestro país no cubre ni el 30% de la demanda por trigo de nuestro país. Si reducimos ese pequeño ejemplo al pan, por cada 100 panes que demanda el país, nuestro agro solo puede producir 30 panes. ¿Qué hacemos con los otros 70? ¿Se quedan sin pan? Ese no es un análisis lógico ni serio. De esos 70 se importan. Importamos trigo para producir esos 70 adicionales. Ese es en concreto la realidad. Y entonces muchos dicen, hay que sembrar más trigo entonces. Entonces allí hay dos problemas. Si usted quiere sembrar más trigo, dejaremos de producir menos maíz, menos papa. Así que no es que es un incremental, una propuesta que incrementa la producción, sino sacrifica la producción de otros bienes. Eso es uno. Y dos, empezaría el trigo a costar más caro.
porque se tendrían que utilizar terrenos que no son muy aptos para el trigo, y producir trigo lo mismo cuesta más. Y para quienes tienen ideas extremas de que comamos solo lo que tenemos, pero no dependamos del exterior en el tema de la famosa soberanía alimentaria, entre otros, con esa propuesta, dado que no tenemos trigo para todo el pan que demanda el país, podríamos tener muy poco pan, posiblemente a $1,50 o a 2 soles cada pan, que hoy es 20 centavos, y habría solo para una determinada, o sea, 30 o 35% de peruanos. Así de simple es el debate. No se puede, por lo tanto, discutir con argumentos que no son ciertos, no son viables, no son sólidos. Nunca fuimos un país agrario. Y entonces esta quimera de decir de que no seamos mineros, no exportemos, sino produzcamos y seamos agrícolas o un país con vocación o desarrollo pecuario, ¿cuánto quisiéramos todos? Pero no es así. No somos Argentina para decir que tenemos para alimentar al mundo, además de abastecer un mercado interno. No es así. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer? Somos una economía abierta, tenemos que vender muchas cosas afuera para traer dólares y comprar lo que no tenemos. Básicamente vendemos minerales, con esos dólares compramos alimentos, compramos medicinas, insumos, algunos equipos para producir y para atender los demás sectores. Muy bien, primero hay que entender de que estas crisis no son permanentes ni eternas. Son momentos difíciles, nos perjudica, pero luego pasan. Y hoy, si vemos China, Europa y Estados Unidos, que eran nuestros grandes destinos de exportación, nuestros caseritos, como se dice, tenemos la buena noticia de que Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia económica en el mundo, ya está creciendo. Ya está creciendo. En Europa, pese a que están muy lentos en las reformas estructurales, para salir de la crisis de su famoso estado de bienestar, un país que vivía de deuda y tiene que ahora aprender a vivir pues de lo que produce, ¿no? En Europa va a tardar un poquito más la reactivación, pero está en camino a eso. Está en camino a eso. Y no hay que confundir lo que pasa ahí, por ejemplo, con Grecia. Grecia es un invitado de última hora a la Unión Europea, ¿no? Y decir que peor performance tiene en lo que es la crisis europea, el país más endeudado, ¿no? Sus gobiernos de todo pelaje, de todo color político, mintieron al resto de sus pares en la Unión Europea, les hicieron creer que tenían una buena macroeconomía, hasta que fueron descubiertos como mentirosos, sobreendeudados, y cuando se sincera esa información, ¿no? Y luego se traduce en las crisis que conocemos, ¿no? Un país que en verdad ha sufrido y está sufriendo serias dificultades. Y genera pues sin duda desempleo, desesperanza, rechazo. Pero nadie puede vivir eternamente endeudado, nadie. Y en medio de eso, como hemos comentado en programas anteriores, ¿no? Como es un país democrático, hay elecciones, y una alianza de grupillos de izquierda se juntaron y empezaron a promover en su campaña de que ellos desde el Estado podrían volver al paraíso anterior. Y dijeron a su electorado que no van a pagar la deuda, que además van a pedir más plata, entre otras cosas. Y un 32% le creyó. Y ganó las elecciones con ese 32%, porque el resto sacó de 28%, 11%, 10%, hasta que asumieron el gobierno. Y sus socios les han dicho, las deudas se pagan, las reformas que tenemos que hacer deben continuar. No hay plata para lo que han ofrecido, no hay que ofrecer con cargo a dinero de otros, con cargo a terceros. Ustedes mintieron, no hay que ser mentiroso. Mayor reprogramación de la deuda no va a haber, más plata para ustedes no va a haber. Hagan lo que todos están haciendo, reformas, ajustes. Tienen que honrar deudas, tienen que dejar de gastar en cosas que no son útiles. Y muy bien, ahora ya los han puesto en su sitio.
una cosa es en campaña y otra cosa es con banda presidencial. Porque si no, qué fácil, ¿no? Si el problema es ganar el gobierno y ahí dictar las cosas, qué fácil sería todo. Pero al menos en economía no hay pues milagros. La multiplicación de los panes no es verbo, no es, si se podría decir, voluntarismo. La multiplicación de los panes es trabajo, es inversión. Y para eso tienen que haber capitales, para eso tienen que venir inversionistas, para eso tienen que haber condiciones favorables para la inversión. Y con inversión entonces hay más producción, más empleo, más ingresos. Eso en el nivel inicial básico de lo que denominamos, ¿no?, el círculo virtuoso de la economía. Entonces, lo de Polonia es una gran lección a la demagogia. Y los mismos demagogos de Grecia, que se llaman Sí Podemos en España, creían que podían hacer lo mismo, porque hay elecciones en noviembre, me parece. Y hoy los españoles, viendo lo que ha pasado en Grecia, ya saben de que la demagogia es inviable. Las propuestas de creer que es el Estado, desconociendo deuda, pidiendo más plata desde el Estado, o generar derechos desde el Estado sin capacidad de financiamiento, ya saben que eso es inviable. Hay que ser muy ignorante en la economía y muy demagogo en política para seguir insistiendo en esas formas. Muy bien, hablábamos de Europa entonces. La Unión Europea va a ir saliendo poco a poco. En el caso de la República Popular China, muy poco se conoce de temas de macroeconomía interna. Lo único que se sabe es de que han decidido por un tiempo dejar de impulsar sus exportaciones, su economía abierta, ¿no? Y ellos también sin duda han sido impactados por la crisis especialmente europea y norteamericana. Los chinos son los que hoy producen la mayor cantidad de productos manufacturados. Estamos hablando desde aviones, carros, maquinaria. ¿Y dónde lo vendían? Lo vendían básicamente en países ricos, Europa y Estados Unidos. Pero si Europa y Estados Unidos se empobrecen, también a ellos les compran menos manufacturas, menos productos industriales. Pero ¿y quién le vendía materias primas a China? Los otros países, como el caso del Perú, en minerales. Entonces, como ellos no pueden vender ya muchos de sus productos industriales, compran menos insumos, menos minerales, por ejemplo, y por ese lado nos afecta. Pero además de eso, en China, ellos han decidido un poco ver cómo redistribuyen su crecimiento anterior al interior de su país. Ellos todavía tienen mucha miseria. Ya han sacado, sin embargo, muchos. Hay un debate ahí entre 300 y 400 millones de chinos que ya no son pobres, de 1.200 millones, que es su población total aproximadamente. Ellos quieren seguir sacando de la pobreza a el resto de su población en un proyecto que es de largo plazo para ellos, pero en la que el secreto es crecimiento económico, empresa, inversiones. Muy bien, pero al menos Estados Unidos entonces ya empieza a crecer. Europa, muchos creen que al otro año ya debe dar buenos síntomas de crecimiento, y China, que ha de tener junto a la reactivación europea y norteamericana otra vez sus grandes mercados y destinos para sus productos industriales, y asociado a eso volverán a comprarnos en grandes cantidades algunos insumos, ¿no?, alguna materia prima, a muchos países de desarrollo, en el caso del Perú, por ejemplo, el caso mineral. Entonces, es un problema de esperar, correcto. Y cuando es un problema de esperar, ¿qué es lo que ocurre internamente? Primero, sin duda, siempre va a haber presión por empleo. Y lo otro, una discusión de por qué no cambiamos de modelo económico, que es lo que he estado explicando. Hay otra propuesta que dice, ¿por qué no revisamos nuestra capacidad de producir y nuestras condiciones de producir? ¿Por qué no revisamos las condiciones que tenemos ahorita para la inversión en este periodo? Y entonces, empecemos por esto. Para que haya inversión tiene que haber confianza. Para que haya inversión tienen que haber reglas de juego, procedimientos claros.
Y por el lado de la confianza, cuando los inversionistas ven al gobierno peleando con la oposición, metiéndoles espionaje, acusándolos, y luego entrando en corrupción y encima, en vez de responder por la corrupción, se involucran más contra la oposición, contra los políticos, poniendo en duda la transparencia en el nuevo proceso electoral. Entonces, los inversionistas dicen, bueno, acá hay peleas, esto no está claro, y deciden no venir todavía. Eso por un lado. Por otro lado, condiciones para la inversión, los trámites. Y empieza a haber la famosa tramitología, una cantidad de procedimientos para explorar, para poner en valor, y luego aspectos políticos en los que el gobierno no es muy claro, no tiene capacidad de negociación y además no tiene básicamente la firmeza, la convicción de lo que significa despejar los caminos para la inversión. Entonces, eso también retrasa, impide que vengan inversiones, pese a que estamos en dificultades. Porque hay inversiones que vienen a explorar, es plata que llega allá, todavía no se pone en valor, pero hay salarios, hay impuestos. Hay proyectos mineros que ya están listos para emprender, pero ahí están en tramitología, y ahí están con el famoso tema de la licencia social, ¿no? Esperando que el gobierno resuelva los líos, los conflictos. Entonces, esas cosas tenemos que despejar. Condiciones para inversión y bajar la tramitología, despejar los conflictos politizados, ideologizados. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos la suficiente cantidad de carreteras, de puertos, de aeropuertos, para que una mayor producción pueda circular más rápido, a menores costos de transacción. No, tenemos entonces, hay que hacer esas inversiones, hay que hacer mejoras allí. ¿Tienen todos nuestros pueblos servicios básicos como energía, agua, que signifiquen también soportes para la producción, para el emprendimiento? No. Nuestros jóvenes que quieren trabajar están bien capacitados, están aptos para trabajar en los sectores modernos? No. ¿Por qué? Porque la educación es mala. Entonces mejoremos la educación, Aquí sin duda tenemos que resaltar algo. En los exámenes de concursos que se hace internacionalmente, nacional e internacionalmente, para medir la calidad, el avance, el progreso de nuestro sistema educativo, el 2014 ha habido una muy buena noticia. Están mejorando las cosas en comprensión de lectura, en matemáticas, en nuestros jóvenes. Eso es una gran alegría, producto sin duda de reformas que discretamente han ido avanzando y deben seguir haciéndolo. Eso es una buena noticia. Sí se puede, como hemos dicho muchas veces. ¿Qué otro tema hay internamente? Dice, señor, cuando su propiedad privada está asegurada en el Perú, si alguien le estafa, los jueces ¿le hacen justicia? Dije, no. ¿La policía captura al criminal, al ladrón? No. ¿El juez hace justicia? No. ¿Un inversionista va a venir? Entonces este país es riesgoso y la única forma que venga es si mi ganancia es altísima para cubrir esos riesgos. Y entonces si este país dice, se puede invertir, pero es bien caro, costoso y riesgoso, viene poca inversión, pues. Entonces, ¿por qué no vamos revisando eso mientras nuestros caseritos empiezan a normalizar su actividad y luego reiniciar sus grandes compras de nuestros productos? Ese es el debate. En esta segunda línea es la que está ganando, pero muy lentamente. El gobierno está empezando y tiene que seguir comprendiendo de que no puede seguir en interacción, en conflicto con la clase política. Hay que seguir impulsando la reforma de la policía, la reforma del Poder Judicial. Hay que seguir alentando buenos resultados en el sector de educación. Hay que seguir mejorando sin duda también la calidad y la cantidad de servicios de salud para los peruanos. Allí sin duda el gran tema es seguir avanzando en el carácter universal de los seguros de salud que debe tener el país. Todos debemos tener seguro de salud. Unos pagados por nosotros mismos, si es que podemos,
y otros vía sistemas públicos, vía sistemas mixtos, pero cualquier peruano que se enferme tiene que tener protegido un fondo que pague el restablecimiento de su salud. Ese es el juego en términos de aseguramiento universal de la salud. Muy bien, entonces, este año que además es preelectoral en la que se ha adelantado las elecciones, pues, sin duda ya no falta mucho para las elecciones, y así como está la economía y la política, es muy normal que aquí el país empiece a demandar de qué dicen los líderes, qué piensan los líderes, por dónde debemos ir, caminar según nuestros líderes. Un tema muy importante. Y eso ya son elecciones, sin duda, ya son elecciones. Y en medio de lo que es la crisis de nuestra política, este tema de las elecciones es bueno empezar ya a ver cómo se está. Luego de esta brevísima pausa, quiero justamente retornar con un análisis muy interesante de cómo, les voy a contar cómo está el proceso de aspiraciones para el Congreso y de qué manera, qué métodos, ¿no?, son los que se están privilegiando para justamente lograr la ansiada candidatura, especialmente a una curul en los partidos políticos. Algo que en verdad está sorprendente. Pausa y volvemos entonces aquí en Poder y Desarrollo Regional. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. Tiene para ti una noticia fantástica. ¡Exclusiva! WhatsApp gratis. Usa WhatsApp gratis sin consumir tu internet. Prepago, postpago, empresas y para los que se cambien con su mismo número también. Es la vida, tu vida, mi vida. Dios me ha dado el soplo de vida. Y mis padres, la dicha de venir al mundo. Este sábado 21 de marzo, gran marcha por la vida y por una nueva humanidad. Seamos la voz de los sin voz. Te esperamos en Paseo de los Héroes a la 1:30 de la tarde. Juntos defendamos la vida por un mundo mejor. Es la vida, tu vida, mi vida. El camino, la fe. Por una nueva humanidad, seamos voz de los sin voz. ¡Sí a la vida! Es la vida, es tu vida. Electro Sureste comunica a sus señores clientes y a la opinión pública en general que debido a las intempestivas tormentas eléctricas y a las persistentes precipitaciones pluviales, estos fenómenos vienen ocasionando inconvenientes en el normal suministro eléctrico e incluso ocasionan la destrucción de sus bienes. A pesar de que nuestros sistemas eléctricos cuentan con protección en las redes de distribución, sugerimos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Desenchufar equipos eléctricos en el domicilio. Evitar usar teléfonos. Alejarse de zonas empinadas, colinas, torres, postes, antenas, edificaciones y árboles. Mantenerse alejado de objetos de metal, como bicicletas, tractores, equipos agrícolas y cercas de metal. Si se encuentra en campo abierto, despojarse de cuchillos, machetes, herramientas y objetos metálicos en general que puedan atraer la electricidad.
Finalmente, invocamos a todos nuestros señores clientes y a la población en general a tomar las previsiones del caso con la finalidad de garantizar un normal servicio eléctrico. Electro Sureste, transformando vidas. Hola, hermano, ¿a dónde vas? A la Muni de Huancha, a pagar mis impuestos. ¡Qué casualidad! Voy por lo mismo. Sabes, confío en la gestión de Willy. Nuestro distrito debe ser recuperado con nuevas obras y vías transitables, limpio y culto. Da coraje ver cómo quedó la avenida Tupac Amaru y la vía expresa. Esto debe cambiar. Pero para lograr el cambio, cumplamos como buenos vecinos, realizando el pago del impuesto predial en nuestra municipalidad de Huancha. Estos son testimonios de personas que luego de ser tratadas sin fármacos en Homeonatura, presentan mejoría en su salud. A raíz de ese accidente tuve un tumor cerca de la columna, de la médula espinal, lo cual afectó dañando todo lo que es mi parte de psicomotricidad. Una parálisis cerebral que impedía que se moviera la mitad de mi cuerpo. En 2011 yo llegué a Homeonatura, me trataron muy bien. En la sesión recibí un cambio, no desde la primera sesión, fue un cambio así de 360 grados. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, frente al Prona. Teléfono 25 14 80. Cuarto Festival de Artes Escénicas por la Inclusión Social Yanantincuy 2015, del 24 al 28 de marzo, conmemorando el Día Internacional del Teatro y el Día Internacional de la Mujer. Ven y disfruta de diversas obras de teatro con artistas cusqueños e invitados. Cuarto Festival de Artes Escénicas por la Inclusión Social Yanantincuy 2015. Por una relación armónica entre los géneros. Funciones gratuitas. Teatro Municipal. Hipna. Real Plaza. Y Club de Leones. Recoge tus entradas en Casa Garcilaso. Son gratis. Sigue la programación en la página web Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y en el Facebook incarte.cusco. Tal como hemos anunciado, quiero hablar un poco sobre este proceso electoral adelantado que tenemos en nuestro país y las cosas raras que están ocurriendo en lo que significa las pretensiones de muchos ciudadanos para ser candidatos, especialmente al Congreso. El tema de las encuestas de intención de voto presidencial que se hacen en todo momento. En estos últimos meses, estamos hablando del último trimestre del año 2014 y estos tres primeros meses que ya están pasando del 2015, se conocen algunas tendencias que no están cambiando, algo que no sé si terminará en endurecimiento, porque muchos dicen que podrían haber espectaculares cambios hacia adelante. Pero veamos, hace más de 6 meses, Keiko Fujimori sigue teniendo intención de voto superior a 30%, entre 30 y 33%, de manera sostenida. Luego PPK entre 15 y 18%, pero Pablo Kuczynski. Luego Alan García, entre 7 y 9%, de manera sostenida. Y luego una dispersión de candidatos menores, como Toledo con 4%, el Pastor Lay con 4%, César Acuña con 3%, entre otros. El candidato del gobierno, que ahora ya tenemos candidato del gobierno, en 2 encuestas de tiempos distintos, especialmente entre febrero y marzo, está entre 7 y 9%. Primero, tendencia.
Allí hay dos escenarios. Uno es de que esa es la tendencia que se va a endurecer hacia el 2016. Pero hay quienes dicen de que no, podría cambiar bruscamente, con un posible outsider. El outsider es un candidato que no está todavía entre ellos, pero que podría, ¿no?, lanzarse y terminar, ¿no?, primero o segundo en las elecciones de abril de 2016. Analicemos un poco este tema. ¿Hay espacio para un outsider? ¿Será Gastón Acurio u otro, o Mauricio Vizcanseco, el outsider? Primero, si sumamos la intención de voto de Keiko, PPK, Alan García, el candidato del gobierno y varios otros grupos que tienen entre 5, 4 y 3%, ya no hay mucho espacio para uno nuevo. No hay mucho espacio. Segundo, casi siempre los outsiders insurgen cuando todo está prácticamente incierto, hay desesperanza, nadie sabe quién podría ser, aquí ya no hay esperanza en nadie, algo que en el Perú no es cierto. No es cierto. El peso y respaldo electoral del fujimorismo está creciendo. Y Pedro Pablo Kuczynski, aun cuando solo, está permanentemente en la discusión nacional, en la opinión nacional, aún no ha empezado a hacer lo que hace Keiko Fujimori, estructurar comités, partidos y movilizar militantes, todavía no lo ha hecho. ¿Y eso qué significa? Que también va a crecer. Y todos sabemos que un Alan García puede mejorar los puntos de proyección electoral, dado que sin duda es uno de los grandes de nuestra política, más allá de todas las críticas y los defectos que conocemos. Entonces, nadie podría decir que en este país no hay opciones, no hay alternativas. Sí hay. Ahí están. Allí están. Entonces, no es fácil que se aparezca un outsider. Posiblemente Gastón Acurio es muy consciente de esto, por eso viene resaltando de que no va a ser. Y en política hay que también entender algunos mensajes. Últimamente Gastón Acurio dijo, no voy a ser candidato. Si lo voy a hacer, me voy a dar algunas vueltas desnudo en la Plaza de Armas. Y Gastón Acurio nunca va a hacer eso. Lo que sabe es de que no hay mucho espacio para un outsider. Y obviamente, ¿no?, lo que vemos es a un partido como Acción Popular, que no tiene cuadros, no tiene líderes, muy insistentemente, ¿no?, detrás de hacer cambiar la decisión de Gastón Acurio. Obviamente, todos tienen derecho a buscar un carrito en el cual viajar cómodamente hacia el 2016, especialmente para llegar al Congreso. Así es la política. Pero si Gastón Acurio se lanza por Acción Popular, ya no tendría el encanto del outsider o del independiente, del hombre limpio, ¿no?, por el cual la gente estaría dispuesta a votar masivamente. Acción Popular no es una marca que permite llegar al poder. Entonces, esto por un lado, de las tendencias que pareciera que se van a afianzar. Ahora, dado esas tendencias, también está claro que nadie va a ganar en primera vuelta. Nadie va a ganar en primera vuelta. Va a haber segunda vuelta. Todos estiman que Keiko Fujimori va a pasar a la segunda vuelta. Y luego vienen especulaciones de ¿quién quedaría segundo? Y asociado a ese análisis, a esas especulaciones, un poco ver proyecciones. Algo que las encuestas también están recogiendo. Y entonces dicen, no, en segunda vuelta, Keiko Fujimori contra Alan García, gana Keiko Fujimori.
en cifras que nadie podría creer que son nuevas, 52, 53% a 27% contra la García. Keiko Fujimori contra el candidato al gobierno, en este momento parece Daniel Urresti, gana Keiko Fujimori. Casi por el mismo porcentaje en términos de ella, 54-55%, y un Daniel Urresti que sacaría 1 o 2 puntos más que posiblemente Alan García. Keiko Fujimori versus PPK, esas encuestas no las están publicando. Ganaría Pedro Pablo Kuczynski. Tenía mucho más capacidad de obtener la votación del resto de grupos en las elecciones. Exactamente lo que ocurrió acá en la segunda vuelta entre Benicio Ríos y Edwin Licona. PPK tiene mucho más capacidad de hacer carga montón contra Keiko, el resto no. Sin duda ese es un escenario, vamos a ver de qué manera las encuestas vienen y tratan de analizar mejor, consolidar mejor esa perspectiva. Y también es cierto que si hubiese una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Gastón Acurio, si es que postula, también Gastón Acurio tiene la capacidad de hacer carga montón. Tener capacidad de hacer carga montón no es en sí mismo una virtud programática ni política. Es un tema solo a ver cuánto nivel de rechazo o de reserva tiene cierto electorado contra determinados liderazgos. Y algo que también es cierto es de que está disminuyendo el nivel de rechazo a Keiko Fujimori. Está disminuyendo. Estas encuestas donde le gana a Alan García y le ganaría a Urresti por más del 50% es el primer indicador de una serie de encuestas donde Keiko sobrepasa el 50% de preferencias en segunda vuelta. Y el fujimorismo sigue avanzando en términos de sus comités políticos, organización, porque es hoy por hoy el partido con más comités, más organizaciones, más militantes. Entonces, eso es lo que se observa un poco en lo que significa candidaturas presidenciales hacia las elecciones 2016 y en escenarios primera vuelta y segunda vuelta. Pero hay algo que muy pocos saben, que es la expectativa de mucha gente por ser candidato al Congreso. Les quiero comentar algo como un avance de análisis posteriores que voy a seguir haciendo en los siguientes programas. En primer lugar, en nuestro país, nadie o muy pocas veces alguien llega al Congreso por sus méritos propios, por sus votos propios. La inmensa mayoría llega jalado por un trencito. Son las candidaturas presidenciales las que determinan cuántos congresistas entran por su grupo, por los grupos. A eso le vamos a llamar el trencito, la locomotora electoral. Y para saber qué grupo, qué candidato es el trencito, ahí están las encuestas, las proyecciones. Y luego hay gente que calcula y dice, muy bien, yo quiero llegar al Congreso, ¿en qué trencito compro mi boleto? Mi pasaje. ¿Eso qué significa? ¿Dónde invierto? ¿Dónde voy a decirles cuánto cuesta una candidatura? Así están las cosas. Así están las cosas. Y los partidos políticos, la inmensa mayoría de partidos, así lo han hecho. Eso se conoce. Muy bien. Entonces, hasta el momento, los dos trencitos preferidos son el fujimorismo y Pedro Pablo Kuczynski. Todos quieren comprarse un boletito en esos trencitos para viajar hacia el Congreso del 2016. Punto 1. Por lo tanto, esa tradición de que no importa quién eres, no importa cuánto sabes, no importa qué formación política tienes, no importa qué trayectoria personal, profesional, honorable tienes. Eso no importa, la cosa es subirse al trencito, comprar tu pasaje. Eso no es democracia, eso no es política. Y un verdadero partido político no puede estar alimentando eso.
Los candidatos al Congreso tienen que ser militantes, simpatizantes, formados en una misión de esos partidos. No puede ser el invitado que compró su pasaje, que luego al llegar al Congreso es el comepollo, es el robacable, es el planchacamisas. No, pues, es el tránsfuga. Tránsfuga. ¿Qué es el tránsfuga? Un señor que tiene una forma de pensar, pero por conveniencia se va a otro lado. Sigue siendo el mismo en ideología, en su formación política, pero por llegar se aparece en otro lado. Y luego nunca va a defender, ni saber, ni ubicarse, ¿no?, al grupo, al líder, al partido en el que ha llegado, y cualquier rato lo abandona. Cualquier rato lo abandona. Es el transfugismo, el calculador, el oportunista. Eso no puede ser fortalecer la democracia. Eso no pueden alimentar los partidos. Los candidatos tienen que ser coherentes con sus grupos, con sus opiniones y los grupos. Un candidato de izquierda socialista tiene que postular, pues, con un líder y un partido de izquierda socialista. Un candidato liberal moderno tiene que postular, pues, en una candidatura, en un partido liberal y moderno. Y lo que se viene comentando es de que políticos, viejos políticos de militancia en el APRA, en la izquierda, en la izquierda, en varios grupillos, ahí están tramitando su pasajecito en el fujimorismo. Ahí están tocando las puertas y cotizando con Pedro Pablo Kuczynski. Y esto no solo que no es democracia, sino que debilita la democracia y va a ser de que un aspecto fundamental de la campaña del 2016 va a ser un circo, un escándalo. Por ejemplo, un líder o una lideresa de años en el APRA es aceptado, por ejemplo, en el fujimorismo. ¿Cómo va a ser su campaña? Todo el APRA lapidándola, liquidándolo, criticándolo, y el electorado indignado, escandalizado que un señor que no tiene nada que ver allí se aparezca. ¿Eso le va a ayudar a ese partido, a su líder o lideresa? No. Un izquierdista en la lista de Pedro Pablo Kuczynski, viejo izquierdista, calculador, ¿cómo va a ser su campaña? ¿Podrá defender con solvencia, coherencia, que es la opción de Perú Más, la visión de progreso de justamente una economía de mercado, una economía abierta? ¿Podrá? No. Y justamente cuando se involucran en la campaña, les empiezan a preguntar por el programa de sus líderes, por el programa y la trayectoria de sus partidos. ¿Y qué dicen? Yo soy invitado, no puedo contestar esa pregunta. Yo soy un invitado. Y entonces, ¿dónde está la información y la formación a la ciudadanía en política en estas grandes ocasiones en que la ciudadanía quiere escucharlos? Ah, es solo un viajecito, entonces, compraste tu pasaje y viajas. Entonces, y cuando te preguntas en qué carrito estás viajando y hacia dónde estás viajando, yo soy independiente, no sé nada. Este caso de tremenda irresponsabilidad y de deterioro y desprestigio de la democracia, de nuestra política, deben evitarlo los líderes políticos, los dirigentes de los partidos. Pero así por lo que sabemos, y mis amigos de la clase política que me están escuchando conocen mucho de eso y muchos lo están haciendo. Esta tendencia, estas características promete hacer de las elecciones de 2016 también un escenario de escándalo, de procesos de presentaciones que no fortalecen la democracia, la debilitan, la desencantan. Y a muchos ciudadanos a quienes dicen tener plata para postular, ¿no?, son los partidos los que les tienen que decir de que son espacios no para el que tiene plata ni para el que invierte, sino para quien exprese el compromiso, exprese la proyección,
de una trayectoria, de un discurso y una visión en la política que tienen que saber acompañar. Y más aún algunos grupos que podrían ganar las elecciones. Imagínense usted que Keiko Fujimori gana las elecciones y un grupo de sus congresistas es gente que solo compró su pasaje. ¿Qué convicción va a tener para poner el hombro en el gobierno? Cuando al menos se tomen decisiones modernas como que es el fujimorismo. Decisiones que choquen justamente con el corazoncito de ese tránsfuga que compró su pasajecito. ¿Qué gobernabilidad van a garantizar desde el Congreso si en verdad no conocen y en el fondo de sus corazoncitos no comparten esas visiones y esas misiones de esos grupos en los cuales se atrevió a comprar su boletito y llegó? Y entonces, esta es una primera apreciación que hago de la información sobre cómo están las movidas para el Congreso. Transfugismo a la orden del día y presión por ver cuánto cuestan los boletos para subirse al trencito. Así no podemos decir que vamos a el 2016 fortalecer nuestra democracia. Y los grupos que prometen llegar al gobierno son los primeros que deben dar el ejemplo de que van a ir un grupo coherente, cohesionado, con visión, misión, trayectoria. Y entonces eso sí es democracia y eso sí es credibilidad. Vamos a seguir informando de estas increíbles movidas, tendencias y fenómenos alrededor de este proceso electoral hacia el año 2016. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa, reiterando siempre nuestra gratitud al periodista Washington Alocía Portilla por la generosa cesión de este espacio que ya cumplió 6 años de formación e información en economía y política para nuestra región. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.